Resulta que sí existe un mapa del tesoro de Tenochtitlan, pero no es como nos lo imaginamos, un documento cartográfico de la antigua piratería con una cruz marcada en medio de alguna montaña perdida, no. Desde luego es mucho más complejo. Se llama la matrícula de tributos y es un verdadero estudio, una relación cartográfica acerca de la inmensa cantidad y variedad de productos que recibía la ciudad de Tenochtitlan, con qué periodicidad lo hacía y sobre todo en qué cantidades. Ahí nos podemos dar cuenta no solo del tamaño del imperio, sino de la complejidad económica de Tenochtitlan y de su ejército. Soy Andrés Emo, bienvenidos a mi canal, vamos a verlo. Más allá del viejo mundo, solo en el México antiguo, floreció también el arte de hacer libros. Elaborados con papel de amate, fibra de maguey o pieles de venado, eran portadores de un rico universo de imágenes y signos glíficos. La elaboración de libros mesoamericanos no desapareció con la conquista española. Los pintores y escribanos continuaron produciéndolos, y son numerosos los que han llegado hasta nosotros. Los códices prehispánicos y del periodo virreinal que se conservan provienen en su mayor parte del altiplano central, del área de Oaxaca y el ámbito de los pueblos mayas. Su temática es desde luego muy variada. Algunos códices mesoamericanos transmiten conocimientos sobre los dioses, los calendarios y las normas rituales que regían las fiestas y los sacrificios a lo largo del año. Estos pertenecen al género de los llamados Tehuamochtli o libros divinos y de los Tonalámatl, papeles dedicados a los días y sus destinos. Otros códices recogen crónicas, discursos o sueños, mientras que algunos tuvieron fines más prácticos, mapas, itinerarios o registros territoriales. Pero existe un documento distinto a todos los anteriores, un libro ligado directamente a la administración pública, el Tequiamatl o registro de tributos. Aunque su contenido es esencialmente económico, sus implicaciones son mucho más amplias. En sus páginas se concentran datos fundamentales sobre la organización, el trabajo y las formas de vida de los pueblos mesoamericanos. Este códice, conocido como la matrícula de tributos, fue elaborado en México Tenochtitlan para llevar un control exacto de los bienes que las provincias sometidas debían entregar periódicamente. A lo largo de este video mencionaré los nombres actuales de los sitios a los que nos referiremos. Sin embargo, algunos conservan prácticamente su nombre original. Es muy interesante el estudio de la toponimia de la matrícula de tributos, porque si bien algunos sitios verdaderamente cambiaron el nombre, otros esencialmente lo conservan. Los especialistas coinciden en que sus pinturas y signos son de estilo prehispánico, aunque hay debate sobre su fecha exacta. El hecho de que las 16 hojas que se conservan estén sueltas y no plegadas en forma de biombo ha llevado a pensar que fue creado después de la caída de Tenochtitlan, entre 1522 y 1530, posiblemente como copia de un ejemplar más antiguo. También es posible, sin embargo, que se trate de una obra auténticamente prehispánica. Los análisis muestran además que participaron varios pintores o escribanos en su elaboración. La matrícula de tributos ha sido fuente primaria para entender la extensión territorial del poder de la Triple Alianza, México, Texcoco y Tlacopan, y para estudiar el funcionamiento de su sistema económico. El documento revela información detallada sobre la periodicidad de los tributos, su relación con las campañas militares, las obras públicas, las fiestas religiosas y el sustento del pueblo en tiempos difíciles. También describe los atavíos y símbolos asociados al prestigio de los gobernantes. Su primer editor, el arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana, lo resumió con una frase precisa. En estos fragmentos se ve el más auténtico testimonio de la opulencia, grandeza y majestad de este imperio mexicano. La enumeración de los productos registrados y su contexto social convierten a la matrícula de tributos en un testimonio esencial de poder, la organización y el esplendor alcanzado por la metrópoli mexica. Y en verdad, las cantidades de algunos de los productos tributados son impresionantes. El virrey Antonio de Mendoza mandó hacer este documento hacia 1535 para conocer y tener información acerca del sistema económico de la antigua ciudad de Tenochtitlan, que para este momento ya había sido derrotada y ya se había fundado la muy noble y leal Ciudad de México. Sin embargo, los sistemas económicos persistían
Y esta matrícula de tributos, basada en un documento anterior, era un verdadero inventario de la riqueza económica no solo de la ciudad, desde luego, sino de las más de 300 comunidades que tributaban a Tenochtitlan. Es muy interesante cómo este documento, en su primer folio, habla de la fundación de la propia ciudad de Tenochtitlan, de algunas fechas calendáricas de interés, y se mencionan también algunos guerreros de élite muy importantes para la historia mexica. Esencialmente, es un documento que registra en forma pictográfica el acontecer económico prehispánico, es decir, qué productos debía tributar cada comunidad y en qué periodo de tiempo, además en qué cantidades. Es muy interesante la relación de estos tres factores. Por cierto, este tipo de documentos en náhuatl son llamados tequiamatl. Por cierto que fue un italiano, Lorenzo Boturini, quien rescató la matrícula de tributos del olvido. La incorporó en su ambicioso Museo Histórico Indiano del siglo XVIII y fue él quien le dio nombre con el que la conocemos hoy. Pero en 1744 el gobierno virreinal lo expulsó de la Nueva España y confiscó su colección. Para entonces la matrícula ya estaba incompleta, solo quedaban las 16 hojas que actualmente conocemos. Años después, el documento pasó al Museo Nacional y hoy forma parte de la biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia. Cada hoja representa una provincia tributaria, es decir, una región del imperio que debía entregar bienes a Tenochtitlan. En total, 16 provincias, cada una encabezada por su cabecera principal, seguida de los pueblos oaltépetl subordinados. Los glifos se organizan de abajo hacia arriba, siguiendo los márgenes del códice, y cada pueblo está identificado por su símbolo toponímico. En conjunto, el documento reúne cientos de nombres de lugar. Dentro de los marcos de cada sitio se ilustran con precisión los objetos que debían entregarse, cada tributo, su cantidad y su tipo. Así, la matrícula no solo es un registro económico, sino también un tratado visual de la aritmética y la organización mexica. Los productos hablan por sí solos: piedras preciosas, oro, jade, plumas finas, turquesa, máscaras, cascabeles, armas, maderas, papel de amate, mantas, trajes ceremoniales y pieles de animales. También alimentos como maíz, frijol, chía, cacao, chiles, miel, algodón, sal, cada uno pintado con su forma, su recipiente y su medida. Es un inventario completo de la riqueza de un imperio. Los pueblos registrados abarcan territorios de lo que hoy corresponde a la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas e incluso regiones que hoy pertenecen a Guatemala. Las pinturas originales están acompañadas por glosas escritas en náhuatl, añadidas en el siglo XVI, y más tarde por anotaciones en español. La encuadernación, de técnica europea, también es del siglo XVI, lo que confirma que la matrícula fue un documento vivo, consultado, interpretado y preservado durante generaciones. En cada hoja, en cada trazo, late la contabilidad exacta de un imperio que organizó su poder con números, con símbolos y con imágenes. La matrícula de tributos no es solo un códice, es una radiografía del sistema que sostuvo la grandeza de Tenochtitlan. Algo bien interesante de la matrícula de tributos es cómo se lee, pues conserva características de la cartografía mesoamericana. Por eso es que este documento lo consideramos de espacio situacional. En general, la periodicidad de los tributos que había que enviar a Tenochtitlan ronda entre los 80 días y el año. Comencemos por el actual estado de Morelos, una de las regiones que más tributo enviaba a México Tenochtitlan. En la lámina 6 de la matrícula de tributos se observa cómo desde Cuauhnáhuac, la actual Cuernavaca, Teocalcingo, Huitzilac, Xochitepec y otros pueblos partían hacia la capital grandes cantidades de bienes, entre ellos textiles finos y comunes, mantas decoradas, colchas, huipiles, enredos y trajes de guerrero. También se registran contenedores con semillas de maíz, frijol, chía y amaranto, papel de amate y jícaras utilizadas en el intercambio cotidiano. La lámina 7 amplía este panorama con las zonas centrales de los valles de Morelos: Huaxtepec, Cuautla, Tlayacapan, Tepoztlán, Yecapixtla y muchos otros lugares. De todos ellos se exigían los mismos productos: textiles, trajes, jícaras, papel amate y contenedores agrícolas. Pero lo que realmente llama la atención aquí es la escala del tributo. 400 mantas acolchadas, 800 mantas delgadas de algodón, 1200 mantas comunes y 2000 jícaras. Todo esto debía entregarse de manera regular y cíclica.
La carga era enorme, tanto en volumen como en significado. Representaba la fuerza productiva de una región entera al servicio del centro de un imperio. En cada número y en cada dibujo de estas láminas se percibe el orden y la precisión con la que Tenochtitlan administraba su poder. El territorio que actualmente corresponde al estado de Morelos no era solo una tierra fértil, era una pieza esencial en la maquinaria económica que sostenía la metrópoli mexica. Imagínense nada más 8,000 hojas de papel a mate. Eso nos explica un poco los sucesos que acontecieron un poco después. Otra de las regiones que más tributo aportaba al imperio era la actual zona del Estado de México. En la lámina 5 de la matrícula de tributos se registran pueblos como Acolman, Tepatlaustoc, Aguatepec, Ameyalco, Ecatepec y Temascalapa. Todos ellos estaban obligados a enviar grandes cantidades de textiles y trajes de guerrero, prendas elaboradas con enorme destreza, además de contenedores repletos de maíz, frijol, chía y amaranto. Más adelante, en la lámina 15, aparecen otros 3 nombres: Malinalco, Zompehuacán y Xochitlán, también en el actual Estado de México. Estas comunidades, por sí solas, debían entregar mantas decoradas y contenedores llenos de granos, pero en proporciones verdaderamente notables. El registro indica 1,200 mantas de ixote cada 80 días, 2,400 mantas de pita y 400 mangas con diseños originarios de Ocuilán. A ello le sumaban cargas de maíz, frijol, chía y amaranto, que no resultaban nada fáciles de reunir, menos de transportar. Estas cifras reflejan la magnitud del sistema tributario mexica, una estructura administrativa capaz de movilizar con precisión casi matemática la producción de decenas de pueblos hacia la capital. Cada cifra pintada en el códice representa horas de trabajo, caminos recorridos y una economía altamente organizada al servicio de Tenochtitlan. Pero vamos a una región un poco más allá. ¿Qué artículos venían, por ejemplo, de los actuales estados de Veracruz, de Oaxaca, de la costa de Guerrero o incluso de los actuales Chiapas y la República de Guatemala? Hasta allá llegaban los límites del control del Imperio Mexica. La costa de Guerrero es un caso interesante. En la lámina 18 podemos ver que de aquí venían mantas de 2 tipos, simples y rayadas de amarillo, cacao y algodón en cantidades tremendas. De la zona de la Sierra de Guerrero venían productos por demás interesantes. Por ejemplo, tenía como tributo mantas, miel, tierra amarilla, piedras azul turquesa, trajes de guerrero, hachas de cobre, cascabeles, oro, sí, algo de oro, y máscaras de turquesa. ¿Cuánto oro? 40 tejuelos de oro. Algo muy importante en este punto. En esta región, en Mesoamérica o en el altiplano de nuestro país, nunca hubo realmente mucho oro. Las cantidades se extraían del fondo de los ríos y no era un elemento particularmente abundante en el centro de nuestro país. Después fueron descubiertas las gigantescas vetas de plata de Guanajuato, Zacatecas y el norte de nuestra nación. Sin embargo, particularmente el oro, eso que tanto buscaban los españoles, nunca fue un elemento particularmente abundante en la ciudad de Tenochtitlan ni en sus alrededores. A la actual Sierra de Puebla, el destino era similar. Sitios como Tepeaca, Acatzingo, Izúcar, Huehuetlán, Tenango, entre otros, debían enviar pieles de venado, cautivos, contenedores de alimentos, carrizo, es decir, varas, cañas para flechas, cacaxtles, armazón para cargar, cal, piedras preciosas y tabaco. 800 cañas de tabaco. Y eso es mucho, mucho tabaco. A la actual zona de Oaxaca le tocaba desde luego los textiles, tlalpiloni, adornos para el pelo, collares de piedras verdes, plumas, pero sobre todo la grana cochinilla que se usaba para la pintura. Bueno, y que venía del actual estado de Chiapas y de la República de Guatemala, bastante lejos del centro de nuestro país. Esta región, llamada para entonces el Xoconosco, debía tributar collares de piedra verde, plumas preciosas, azules, rojas, verdes y amarillas, aves, cacao, pieles de ocelote, ámbar y tecomates. De la actual costa de Veracruz debían venir también textiles, trajes, collares de turquesa, collares de piedra verde, chile y plumas. Desde luego, estos son tan solo algunos ejemplos de los productos que venían y sus periodicidades, pero de aquí podemos estudiar 2 cosas.
Para que este sistema funcionara, en Tenochtitlan existía un conocimiento detallado de las actividades productivas de cada comunidad. Se sabía qué podían ofrecer, en qué cantidades y con qué frecuencia. Era una forma de economía planificada, sorprendentemente avanzada para el siglo XV y principios del XVI. Sin embargo, ese control fue también el origen de un profundo resentimiento hacia el poder mexica. Los ejércitos de Tenochtitlan recorrían las provincias para asegurarse de que el tributo fuera pagado, y cuando no se cumplía, las represalias eran inmediatas. Las guerras punitivas eran frecuentes y muchas comunidades terminaron arrasadas o con su población reducida. El sistema de presión constante se convirtió décadas después en uno de los principales motivos del apoyo indígena a los conquistadores. El deseo de venganza contra los mexicas, especialmente entre los tlaxcaltecas y otros pueblos tributarios, fue un factor decisivo en la caída del imperio. Pero la derrota de Tenochtitlan desde luego no trajo libertad a los tributantes. Tras la conquista, los pueblos sometidos no se liberaron del tributo ni menos del control centralizado. Simplemente cambió de manos. Lo que siguió fue una pérdida aún mayor. Las comunidades indígenas fueron despojadas de sus tierras, de sus recursos naturales y de su autonomía. La llegada de epidemias como la viruela, junto con la violencia y la imposición del orden virreinal, provocó un colapso demográfico sin precedentes. Casos como el auto de fe de Maní en el actual estado de Yucatán muestran hasta qué punto la destrucción fue profunda. No solo se eliminaron documentos y códices, sino también la memoria y la dignidad de los pueblos que los habían creado. El mundo mexica había caído, pero lo que vino después fue aún más devastador. Es importante mencionar que no solamente era una exigencia de un Estado, sino había un análisis profundo de las capacidades productivas, económicas de cada una de las comunidades que se fueron conquistando. Eso nos habla de un Estado muy bien organizado, muy bien preparado y además con una capacidad de análisis y de búsqueda e investigación cartográfica como los ha habido muy pocos en la historia. Esa es quizá la valía de la matrícula de tributos. Es una prueba más de que la ciudad de Tenochtitlan y la gente que vivía ahí, además del ejército, los sacerdotes, tenían un conocimiento profundo del sitio donde se encontraban. Para mi investigación fue de mucha ayuda la revista Arqueología Mexicana en la edición especial La Matrícula de Tributos en una edición facsimilar y el libro, desde luego, El Códice Mendoza de Baltasar Brito, Museo Nacional de Antropología.